Fomentemos el diálogo en tu podcast entre amigos y conocidos. Quiero dar la bienvenida y por supuesto agradecerle por su presencia a Adrián Cruz, espero que está conectado, perfecto. Adrián Cruz, él es analista político, también lo vemos muy activo en las redes sociales, especialmente yo lo conocí a través del TikTok con sus análisis, así que me pareció muy interesante la forma como va desarrollando sus argumentos y vamos a conversar un poco sobre él, pero también sobre el ambiente político que estamos viviendo a pocos días, a pocas horas, a pocos días de lo que será la segunda vuelta electoral. Adrián, buenos días, muchas gracias por la entrevista. Buenos días, Diego, buenos días a todos los oyentes. Sí, tenemos que analizar varias cosas en el término político entre lo que nos está sucediendo actualmente y lo que se nos viene para la segunda vuelta, que ya está a cada vez menos días de que eso suceda, ¿no? Cuéntanos antes de comenzar un poco el contexto, ¿a qué te dedicas tú y cómo empezaste a dar este contenido de análisis político en las redes? Yo estudié Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas. Actualmente estudio otra carrera de Administración Pública y en general yo he trabajado en el sector público, en el análisis económico, también trabajé en el sector privado haciendo análisis económico y político para varias empresas, yo trabajaba como era el corresponsal de análisis de investigación del Barcelona Center for International Affairs, que en realidad es un centro de estudios académico de Barcelona, en España. Y en realidad yo comencé esta carrera como de la parte académica y luego la fui complementando justamente con lo que tú mencionabas, que es en redes sociales. Yo desde hace algún tiempo, ya desde hace unos 2, 3 años, yo tenía un medio digital que se popularizó bastante antes de que sea la pandemia. Luego lo abandoné, pero luego seguí igual con mis ideas. Yo seguía dando clases en algunas instituciones educativas, de vez en cuando como invitado en universidades. Entonces yo ya tenía como que este bagaje de la enseñanza que siempre me había apasionado bastante. Y luego en TikTok, que en realidad justamente mis amigos me han dicho que yo he crecido bastantísimo. Yo en TikTok voy menos de 3 meses, en realidad, pero he llegado a casi 25 millones de personas entre todas las redes sociales que manejo, ¿no? Entonces es algo que yo creo que el saber comunicar, contar historias e informar es una gran forma de compenetrar y de conversar con la gente y creo que ha funcionado, ¿no? Sí, sobre eso quisiera que nos expliques un poco. Yo creo, a mi forma de ver, creo que para hacer un contenido que muchas veces es bastante corto, claro que también te he visto últimamente mucho con lives, ¿no? Pero para tener un contenido tan corto como es en TikTok a veces, hay que saber el tema, hay que tener estructurado, saber de lo que estás hablando y también tener un poco ese carisma para presentarte, creo que es como el éxito. ¿Cómo organizas tus contenidos? Yo en realidad, si es que revisas, tengo contenidos bastante largos. Tengo videos de 9 minutos, de 8, de 7, y en realidad es contenido que, por ejemplo, tengo videos de 9 minutos que lo han visto 600,000 personas. O sea, yo creo que al final, no sé si es que es tanto una organización de temáticas. Lo que sí trato de hacer es que sea el contenido mucho más digerible, porque al final del día la gente ya ha escuchado muchas cosas. Yo sí trato de dar algún tipo de contenido diferenciador. Uso herramientas también de marketing. Yo trabajé también en una empresa de publicidad y marketing y yo creo que eso también me ha ayudado no solo para comprender cómo manejar redes, sino también cómo comunicar de forma mucho más efectiva y que a la gente no le sea tan tedioso hablar temas, por ejemplo, técnicos o estadísticos sin que le moleste, más bien que lo va como algo de utilidad y creo que le lograba hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué consideras que estos 25 millones de personas están buscando en tu contenido? ¿Dónde encuentran ese clic que han dicho aquí me quedo? En realidad yo quisiera pensar que es en información, nada más. Yo creo que también es un tema coyuntural. La gente está harta de los problemas de la política. Yo creo que la gente está harta también de no entender qué es lo que pasa. Y yo justamente les doy herramientas. A ver, yo cuando hablo en redes sociales no solamente hablo y critico, muchas veces también les doy datos, información, cosas que ellos puedan contrastar y yo creo que eso también ha sido bastante diferenciador, ¿no? Yo creo que eso es importante. La gente quiere datos, la gente sí quiere enterarse en serio de lo que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, yo les he pasado en mis redes sociales, en Instagram,
les he pasado por grupos de WhatsApp, les he pasado documentos, o sea, no es ni siquiera solamente la parte de hablar ni nada, sino que yo creo que también dar ese insumo extra que por lo general no se ha dado, es algo que sí ha sido diferenciador. Dar documentos, la gente sí lo utiliza, yo creo que sí se vuelve de utilidad. Usar bien las herramientas escritas, o sea, documentos, información real, contrastable, en teoría parecería que son las cosas, solo son documentos técnicos, pero yo creo que, por ejemplo, el documento que tengo colgado en mi Instagram, que es un Excel, que te dice, por ejemplo, obras del gobierno de Rafael Correa, y que te dice claramente cuánto costó, cuánto se incrementó los precios, y yo les mando con fuentes para que ellos vayan a verificar si es que no me llegan a creer. Es algo que incluso gente me escribe por interno y me dice, oye, muchas gracias, o cómo se interpreta este dato. Yo también trato de ser cercano a la gente, ¿no? Por eso hago justamente los lives, porque ahí la gente puede preguntarme, y en Instagram la gente también me escribe muchísimo. Aparte, cosas importantes de lo que me ha pasado a mí es que en estos 3 meses me han amenazado, creo que fácilmente unas 400 veces un montón de personas, ¿no? Entonces, eso es algo que para nada me ha gustado esa parte, pero es algo que creo que se veía venir en función de la información que manejo y de la forma en la que la expreso también y la difundo. Justo te iba a preguntar sobre eso, porque bueno, todo creador de contenido en las redes que va creciendo siempre va teniendo, creo yo, es muy común un porcentaje de haters o de odiadores, ¿no? Pero ¿en qué momento tú dices es algo de preocuparse? Ya hemos visto otros casos que inclusive yo veía otro creador de contenido que decía, bueno, yo me voy a retirar por un momento, esto está muy grave, y mejor me retiro, me repliego. ¿Y en qué momento tú piensas que esto puede pasar a otra línea que sea más peligrosa? Yo creo que, mira, como tal, yo estoy en un ámbito político, trabajo en política, yo he sido cercano a partidos políticos, he sido candidato a la Asamblea Nacional, me han propuesto varias cosas incluso antes de yo entrar a TikTok, y siempre las amenazas han sido frecuentes cuando es un tema político. Conozco también, tengo algunos amigos que antes de que yo cree contenido también ya creaban, igual Belén, que está como Belenix, ella fue una de las Ujú. creadores de contenido de política más grande de acá, que se retiró un tiempo, ahorita está regresando, pero Está a ella la regresando. amenazaron, a su familia también, y ella ha tomado decisiones como de distanciarse un poco, pero yo creo que al final del día, y no quiero sonar como temerario ni nada, porque evidentemente yo no quiero que me pase nada ni a mí, ni a mis amigos, ni a mis conocidos, pero que exista gente que te amenace, muchas veces hace que al menos en mi perspectiva te dé ganas de actuar de forma más vehemente, o sea, porque ¿qué pasa si es que nosotros no hablamos y simplemente por miedo siempre nos terminamos callando al final del día? Estamos sucumbiendo a lo que nos quejamos, ¿no? Y yo creo que eso no hay que hacer. Yo tengo muchos amigos en el gobierno, en diferentes partidos políticos, yo les he dicho, si me pasa algo, yo estoy seguro que no va a ser por gente de la política como tal. Yo creo que la gente más peligrosa que me ha amenazado no es ni siquiera gente de la política, es gente que es fanática, es gente que se pone en una postura tan cerrada y de defensión a un político que ni siquiera conocen, que terminan amenazándote de muerte, que te dicen que te van a buscar, o sea, te dicen un montón de improperios que al final del día desaniman un poco, pero que al final yo creo que no hay que bajar los brazos, hay que tener cuidado en este punto de nuestro país, ya no es ni siquiera eh, seguro nada. Entonces, a pesar de que yo capaz, supongamos que ya no subo ningún contenido, a mí me puede pasar cualquier cosa porque la inseguridad está fatal. Entonces, yo al menos he decidido que a pesar de todo lo que me digan, yo sí pienso continuar. No siento que me han logrado amedrentar ni un poquito y creo que a todos deberíamos seguir como que esa misma línea, ¿no? Sin tenerle temor a lo que nos estén intimidando. Adrián, un poco para luego que nos des algunas herramientas a la gente que está escuchando tal vez para que puedan tener una opción ante esta segunda vuelta electoral. Danos un pequeño análisis de hasta dónde, a dónde hemos llegado con esta primera vuelta. Obviamente creo que para todos fue sorpresivo el pase de Noboa a la segunda vuelta. No sé cómo Sí. se estaba manejando en las últimas semanas. Tengo entendido ahora que estaba muy claro que Topi, por ejemplo, estaba bajando y que no consiguió tener una estrategia para detener esa caída. Cuéntanos un poco tu análisis de qué es lo que pasó en esta primera vuelta.
A ver, yo el día de ayer estuve con Pedro Freile la grabación de uno de los programas, también trabajo en un medio de comunicación digital que está recién saliendo, pero tenemos bastantes invitados, y ayer yo estaba con Pedro Freile y con Lucio Gutiérrez, y justamente ellos formaron parte de la campaña de Jan Topic, y ellos nos decían que justamente la razón por la cual Jan Topic o algunos de los candidatos no llegaron a establecerse en segunda vuelta fue por no seguir la línea que tenían ellos planificada de estrategia, ¿no? No sé si ustedes se dieron cuenta que Jan Topic no fue una persona que atacó mucho. Y el día previo a ir a las urnas, Jan Topic se puso a hablar bastante del expresidente Rafael Correa, lo cual a cierta cantidad de la gente le disgustó, no porque hablara contra de él, sino porque se fue en contra de todo lo que había seguido durante toda su campaña, y porque parecía que era una estrategia para supuestamente solamente separarse de la figura que a él siempre le acompañó durante toda la campaña, que era del correísmo. Entonces, era no seguir la campaña, básicamente según lo que decía Pedro Freile, ¿no? Lucio Gutiérrez también decía que las razones por las cuales Jan Topic y otros candidatos no llegaron a segunda vuelta fue porque no lograron posicionarse en ningún nicho. Por ejemplo, Daniel Noboa, sin querer, fue el candidato que más pegó con los jóvenes. Ni Jan Topic, ni Otto Sonnenholzner, ni ninguno de los otros candidatos logró agrupar realmente a los jóvenes. Y Daniel Noboa, con ideas frescas y sencillas, logró posicionarse. Jan Topic tenía el tema de la seguridad, pero no lograba ser tan contundente el mensaje con todos. Otto Sonnenholzner era un mensaje híbrido entre todos, pero tampoco lograba hacer que alguien se identifique con él. Lo mismo pasaba con Fernando Villavicencio, que luego terminó siendo Cristian Zurita, que él representaba el anticorreísmo, ni siquiera la lucha contra la corrupción nada más, sino era el anticorreísmo puro y duro. Entonces eran nichos súper específicos, pero con voto muy volátil. Entonces el día de las elecciones, ese voto volátil terminó yendo a las manos de Daniel Noboa. Daniel Noboa cogió votos de Otto, votos de Zurita, votos de Jan Topic, y al final del día terminó teniendo el voto con el cual se llega a la segunda vuelta más alto desde el año 2009, ¿ya? Porque en el año 2009 recordemos que Rafael Correa fue de nuevo a las urnas para intentar, pues después de que se hace la Constitución de la República, básicamente se vuelve a estructurar el tema de elecciones. Rafael Correa va de nuevo a las elecciones y gana en el 2009 la presidencia de la República. En la presidencia de la República del 2009 es la última vez que alguien había sacado más de 20% para llegar a segunda vuelta. O sea, el segundo contendor para la segunda vuelta desde el año 2009 siempre había estado por debajo de los 20 puntos. Y Daniel Noboa es la primera persona que llega a segunda vuelta después de más de una década por encima de los 20 puntos y que pelea contra el correísmo, que también está por encima de los 30 puntos. Entonces esto es súper interesante porque Daniel Noboa logró lo que no logró Guillermo Lasso, logró lo que nunca logró el resto de candidatos en primera vuelta, logró agrupar casi al 25% de la población en su voto. Ya Guillermo Lasso llegó con 19%, en el 2017 le sacó menos del 17%, o sea, Daniel Noboa logró hacer algo que nadie había hecho en más de una década. Entonces, eso hay que reconocer y es bastante interesante. Daniel Noboa yo creo que no se lo esperaba, yo no voy a mentir, yo no creo que Daniel Noboa se esperaba llegar a segunda vuelta, yo creo que nadie se esperaba, tan es así que ni siquiera Rafael Correa tuvo cuidado unos días antes de las elecciones de ponerse a hablar incluso de forma favorable con Daniel Noboa porque ni siquiera después lo del debate. Oye, hablando de eso, exacto, Daniel, nadie lo veía Daniel, como enemigo, incluso Correa. claro. En el debate, eso quiero que nos tal vez analices el sentido de la importancia del debate. Mucha gente está como muy aburrida del ámbito político y tal vez desconfía de cómo se dan estos debates, ¿no? Porque realmente no hay un debate, hay sistemas que a mi forma de ver no funcionan, ¿no? No, esto de las preguntas y las réplicas, no sé hasta qué punto. Pero tú consideras que los jóvenes, que son este nicho al que tú dices que está apelando Noboa, ¿estuvo pendiente del debate o fue que ese contenido se replicó luego en redes y se hizo pues súper viral? Yo creo que fue súper viral después, porque, a ver, yo hice un live en TikTok durante todo el debate, ¿no? Yo tuve más o menos 150,000 personas durante todo el proceso yo estuve casi 5 o 6 horas en línea y la mayoría de gente que me hablaba era gente pasada los 25, 30 años. Los jóvenes, por ejemplo, las estadísticas que mostraban en Teleamazonas, en Ecoavisa esta semana, decían que el voto facultativo de jóvenes y de personas que superan la tercera edad
fue bastante alto en esta ocasión. La gente que estaba por encima de la tercera edad se decantó por Fernando Villavicencio, un voto de honor en favor de él, y los jóvenes se estaban decantando por Daniel Noboa. O sea, jóvenes menores de 18 años salieron a votar a nombre de Noboa, ¿no? Eso es algo súper extraño. Por lo general el voto facultativo es bien bajo en porcentaje y en esta ocasión se asume que fue bastante alto en comparación a otros años, ¿no? Entonces es algo que llama la atención. Yo creo que los jóvenes no leyeron el plan de gobierno. A diario yo hablo con gente, yo trabajo en territorio, yo trabajo en el sector público, me toca viajar, me toca entrevistar a gente, entre ellos nos toca hacer grupos de trabajo con diferentes personas y los jóvenes no leyeron el plan de gobierno. Y a día de hoy, que incluso ya llegó Daniel Noboa a segunda vuelta, no han leído los planes de gobierno. Los candidatos parece que tampoco han leído los planes de gobierno. Verónica Abad, Luisa González, Daniel Noboa, incluso ninguno parece que maneja el tema de los planes de gobierno. Hay temas que incluso yo he logrado explicar de forma más concreta y clara que los mismos candidatos, y eso me parece terrible. O sea, al final del día yo no estoy promocionando a ningún candidato, y yo siempre he dicho que hay uno que es peor que otro, claro que sí, y por el cual yo me voy a decantar en segunda vuelta, pero no puede ser que tengamos dos candidatos a la presidencia de la República que en realidad no demuestren un conocimiento amplio de lo que es el Estado y que simplemente se ciñan a decir discursos que terminan siendo bastante populistas. Y lo que yo le decía ayer con mi amigo Eitel Zambrano, que es un ex asambleísta del último periodo, es que bueno, Daniel Noboa, Luisa González y Fernando Villavicencio, que bueno, termina siendo Zurita, los tres con mayor puntaje en la primera vuelta salieron de la peor Asamblea Nacional de la historia. O sea, nosotros que celebramos que se hayan ido todos los asambleístas a su casa y que de ello haya derivado la muerte cruzada, uno de esos tres, de los 137 asambleístas que pudieran ser de la peor de la historia, va a ser nuestro presidente o presidenta. Y es algo que la gente le da igual. O sea, hace unos meses nadie hubiera querido que alguien de la Asamblea Nacional sea presidente o presidenta de este país. Pero ahorita hay gente que se está desviviendo diciendo Daniel Noboa o Luisa González. Yo les pregunto, ¿qué hicieron ellos como asambleístas? O sea, al final del día, ¿qué tan rápido qué tan rápido alguien se vende aquí por política? ¿Qué tan rápido alguien aquí termina decidiendo apoyar a alguien? O sea, a mí me parece súper triste porque aquí debería haber más criterio, o sea, debería haber algún tipo de, o sea, yo no digo que esté mal apoyar a un candidato, pero es que hace unos meses nadie hubiera dado un centavo por esos asambleístas y ahora la gente anda de fanática y es lo que yo te decía al inicio, el fanatismo es lo peor. En eso, en esta falta de memoria, digamos, por eso he visto que he escuchado también a algunas personas que dicen, bueno, cuando empieza la segunda vuelta es como empezar de nuevo, ¿no? Porque ya la gente muy poco se acuerda de lo que pasó en primera vuelta y de ahí que empiezan a tener unas nuevas estrategias. Por ejemplo, Luisa González con esto de querer apelar a algo más, a ser más cool o apelar más a los jóvenes. De verdad, la gente comienza desde cero este conocimiento en la segunda vuelta y no ni siquiera se entera de lo que fue la primera vuelta, porque claro, hay unos cambios de actitudes bastante drásticos, por ejemplo, en el caso de la candidata. Y yo no sé si tú podrías analizar a Daniel Noboa, no le he visto con una nueva estrategia, es como, sigue como ese camino de a donde le ha llegado hasta ahora, no sé si eso también le menguará en algún momento. Yo creo que Luisa González sí tiene un cambio que es estratégico de campaña que me parece triste porque al final del día la postura que ella está tomando me parece que es súper falsa. Y tengo esa misma percepción de vez en cuando con Daniel Noboa. A Daniel Noboa yo lo conozco, yo trabajé en la Asamblea Nacional y Daniel Noboa es una persona que es muy distante, que no es muy carismática, que no es una persona de estar abrazando gente. Tú lo vas a ver a Daniel Noboa en campaña, es una persona que te hace así una palmadita en el brazo, que te agarra de la mano, pero nunca ves un abrazo cálido de Daniel Noboa, que se note sincero. O sea, parece un tema que le han estado diciendo estas semanas, por favor, sé más cercano a la gente, abraza más a la gente, pero se ve falso. Lo mismo me pasa con Luisa González cuando trata de hacerme parecer que es una buena persona y una persona tranquila y amable. Entonces, estas estrategias que yo estoy viendo para segunda vuelta cambian lo que pasó en la primera vuelta, pero terminan sin convencer al 100% de la gente, genera más bien desconfianza, porque la gente en este momento ya estamos en un punto de desconfianza tan alto que parece que todo lo que nos ofrecen es falso, entonces la gente ya ni les cree. O sea, más bien estos cambios de actitud fortalecen esa desconfianza porque la gente ya quiere que nos dejen de engañar. Queremos ver al verdadero Daniel, a la verdadera Luisa.
O sea, en la Asamblea Nacional, yo les voy a decir una cosa que casi yo no digo en mis redes sociales. Luisa González fue mejor asambleísta, o sea, lo que yo vi de ella en la Asamblea fue mejor que lo que yo vi de ella en campaña política. O sea, en campaña electoral solamente repite y repite y repite un discurso caduco, que es mentiroso y que es manipulador. Y en la Asamblea Nacional algo tenía de criterio, algo tenía de autonomía, pero es porque ella tenía su propia línea discursiva sin que nadie le imponga un discurso. Entonces yo creo que eso, por ejemplo, con ella, a mí me terminó de decantar también de que no de votar por alguien que simplemente se vende a un discurso en función de los intereses de alguien más que ni siquiera está en este país. Entonces, por Luisa yo no he visto, y la estrategia de la segunda vuelta yo no sé cuál es, porque al final del día seguimos sin entender ni cómo, ni cuándo, ni cuánto nos va a costar, ni cuándo, ni cuántas propuestas reales se van a aplicar. Entonces, no sé, o sea, la segunda vuelta para mí termina siendo igual o más confusa que la primera porque seguimos sin saber qué van a hacer. Pero yo me pongo en el puesto de tal vez de los candidatos, ¿no? ¿Para qué voy a hablar de contenido si puedo apelar a lo populista y sobre todo, no sé, pues apelar a estas cosas emocionales o en TikTok y ponerme a bailar? No sé, si la gente realmente no muestra un criterio, o sea, el votante, digo, no sé si muestra un criterio de verdad, decir, quiero contenido tuyo, o sea, de verdad, ¿qué es lo que me ofreces o qué es lo que dice tu plan de gobierno? Entonces, capaz que los equipos dicen, yo, ¿para qué me voy a meter esto si no es lo que la gente tengo una campaña tan corta que de repente no es lo que me funciona? Entonces, o sea, es triste, digo yo, ¿no? De parte de los votantes, porque digo, si estamos en quién baila mejor, o quién abraza mejor, o quién parece más carismático, volvemos a lo de siempre, ¿no? O sea, y a lo que dice, bueno, nos está diciendo Diego a través de las redes, parece que el populismo es lo que prima y funciona en la política del Ecuador. Entonces me parece Claro. triste, o sea. Yo creo que, mira, yo creo que justamente es porque en redes sociales lo que miramos son extractos de 30 segundos, de 20 segundos de una entrevista de una hora. Incluso yo, por ejemplo, en mis videos, yo cojo a veces 30 segundos, 40 segundos, un minuto y lo analizo, pero lo analizo. No simplemente dejo el dato cortado a la mitad y que la gente interprete lo que se dé la gana. Y hay que decirle a la gente aquí en el país no está lista para analizar ni política, ni economía, ni temas de derecho, ni temas de cómo funciona la estructura del Estado, de administración pública. La gente no está lista, la gente se imagina cómo funciona a pesar de que no tengan ni idea y a pesar de que lo que se imaginen sea totalmente falso. Entonces, yo creo que si es que vamos a generar contenido para redes sociales, en medios de comunicación o de donde sea, tiene que ser un contenido sesudo, que venga de alguien que conozca de los temas. Y eso sí elevará el debate. Yo a la gente en los lives me dice todo 5, todo 5, todo 5, todo Novoa. Yo les digo, déjenme de decir eso, dime, yo voy a votar por Daniel Novoa por X, Y, Z razón. Dime, yo voy a votar por Luisa por lo mismo, o sea, ¿por qué razones? O sea, eso va a enriquecer el debate, pero hay que promoverlo. Si la gente le sigue permitiendo que digan todo 5, todo 5, todo 5, todo Novoa, vamos a seguir en la misma dinámica absurda, donde nadie se entera de ninguna política, ni de ninguna propuesta y simplemente nos vendemos al proselitismo puro y duro sin raciocinio ni lógica alguna. Entonces hay que romper eso. Y los candidatos tienen que promoverlo. Los candidatos tienen que empezar a decir, esta es mi propuesta, esto me va a costar, lo analizamos de esta forma, lo vamos a aplicar, queremos hacer una reforma en tal artículo de tal ley que nos va a permitir tener este cambio o este otro cambio. Cosas claras. Cuando los candidatos mismos logren posicionar esas propuestas concretas, claras y entendibles, el otro candidato también lo va a hacer, o viceversa, un candidato va a hacer que la otra candidata lo haga. Y la gente en redes va a acostumbrarse, pero es un proceso de que las personas que están más vistas en este tiempo, que es Daniel Novoa y Luisa González, ellos tienen que posicionar ese mensaje, esa línea argumentativa. Y lo otro, a través del CNE, en el debate, se tienen que establecer reglas también, porque lo que pasa en el debate, ya que va a venir más o menos en un mes, lo que pasa en ese debate va a influir muchísimo en cómo se desarrolle esa última semana de campaña. Entonces, el debate también tiene que funcionar para que se entienda de forma clara, técnica, precisa, y para que los que nosotros conocemos de administración pública no nos muramos de las iras dándonos cuenta que nos están mintiendo en la cara. Entonces, es responsabilidad de ellos también. Sí, yo hacía como abogado del diablo esto de decirte para qué apelar al contenido, pero yo creo que contenidos como los tuyos y de otros creadores da cuenta de que sí se puede, o sea, dar un buen contenido que pueda llegar de forma efectiva, que sea claro y preciso. O sea,
yo creo que debemos desterrar esa pereza de las campañas y esa pereza de parte de los estrategas, porque yo creo que sí se puede. O sea, si es que quieres poner en poco tiempo, en mucho, de manera clara, precisa, se puede. Lo han demostrado y eso es como ustedes han podido ganar seguidores, tú lo has dicho, ¿no? A través de contenidos que pueden parecer densos, pero explicados de forma clara y con argumentos. Yo no te puedo poner toda la lista, como dices ahí, en un live de toda la lista de lo que tú hablabas de Excel, pero te dices, bueno, tú, ahí está este link y ahí está explicado, míralo tú. Entonces creo que sí hay estrategias de ahí y si hubiera voluntad realmente de comunicar un mensaje, creo que se pudiera. Así que creo que hay que también de parte de los votantes decir, exigir más, no solamente ese baile, no solamente ese abrazo que sale ahí, sino exigir contenidos que se puede. Yo creo que sí se puede. Adrián, para terminar, y agradecerte por supuesto por esta presencia y por lo esclarecedor que ha sido. Tú nos has dicho, tienes por quién votar, tal vez entre los menos malos has dicho tú, pero tal vez a la gente que nos estás escuchando, ¿qué le recomendarías para que puedan ejercer ese voto más consciente, con más contenido? ¿Qué les dirías a tomar en cuenta? Que tomen en cuenta la cantidad de propuestas. Tanto el plan de gobierno de Luisa González como el de Daniel Noboa son planes de gobierno hiper aspiracionales. O sea, son con proyección a 3, 5 años, 6 años. Son cosas que incluso, por ejemplo, en cantidad de cosas que tú puedes hacer en un año y medio son cortas. O sea, y parecería que un año y medio alcanza para mucho y alcanza en realidad para poco, porque una política pública se demora en aplicar y concretarse y en ver resultados mucho tiempo. Y de las propuestas de Luisa González hay que empezar a decir que ya tiene 459 propuestas. ¿De dónde va a sacar tiempo, recursos, personal, técnica para aplicar todo eso? Es imposible. Daniel Noboa tiene casi 100 y pico, ¿ya? Entonces, también es demasiado. A ver, yo en la Asamblea Nacional, todo lo que se dice en los planes de gobierno muchas veces va a implicar que se hagan cosas en la Asamblea Nacional. Todo lo que sea reformas. Lo de Luisa González, de las 459 propuestas, más o menos 250 son netamente temas de reforma, son netamente cosas que van a pasar por el legislativo. Y en el legislativo, amigos, todo tarda de 1 año, 6 meses a 2 años cuando se inicia desde cero. Y ni siquiera van a poder concentrarse en eso porque tienen represado más de 500 proyectos de ley que se tienen que tratar porque ya están presentados y los plazos corren y están obligados a tramitar eso. Ya entonces, la mitad del plan de gobierno de Luisa González, por ejemplo, va a ser imposible. Igual, más o menos la mitad del plan de gobierno de Daniel Noboa también implica que pase a través de reforma a ley. Entonces, la mitad de lo que nos están diciendo en los planes de gobierno es incumplible, ¿ya? Y la otra parte, que yo creo que es medio cumplible en términos no legislativos, igual hay restricciones financieras o presupuestarias. Hay que empezar a tener en cuenta que el siguiente año, periodo fiscal 2024, va a tener presupuesto prorrogado del año 2023. Vamos a repetir el presupuesto del 2023 porque es año electoral. Entonces la gente no está tomando en cuenta ese tema. Entonces el presupuesto que vayan ellos a ejecutar es el que deje planificado y presupuestado y establecido el gobierno de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso va a dejar establecido en qué se va a gastar, cuánto se va a gastar, durante cuánto tiempo se va a gastar. Todo eso ya está establecido y el siguiente gobierno no puede cambiar eso. Y el margen de maniobra presupuestaria que va a tener el siguiente gobierno es muy bajo. Entonces, a mí me da miedo que llegue Luis o que llegue Daniel sin que la gente analice esta realidad. ¿Qué tanto se puede cumplir del uno? ¿Qué tanto se puede cumplir del otro? Y, y pues nada, yo creo que simplemente de esa forma tenemos que empezar a analizar. Y de nuevo, es revisar los planes de gobierno y no creer lo que nos dicen netamente en las entrevistas, sino contrastar todo siempre con el plan de trabajo. Yo me atrevo a decir que el 90% de cosas que me ofrece Luisa González no está en su plan de gobierno cuando ella lo propone en medios de comunicación. Y lo que dice Daniel Noboa, el 50% de cosas que yo le he escuchado no están tampoco en su plan de gobierno. Entonces, entre lo que me dice el uno y el otro, ninguno me termina de agradar, pero termina siendo más decente lo que me propone Daniel en términos de tiempo y en términos de que es coherente lo que me propone en el plan de gobierno con lo que me dice después. Entonces yo me decantaría por Daniel Noboa. Pero hay que analizar más cosas, es que analizar todo esto es larguísimo y nos podemos ir horas y horas y horas entre un montón de temas, ¿no?